¿Te imaginas estar perdido en la selva amazónica, solo, rodeado de peligros y sin ayuda? Ahora imagina que tienes 13 años y estás a cargo de tus 3 hermanos pequeños, incluida una bebé de menos de 1 año. Esta no es una película de ficción, es la increíble historia real de los niños milagro de Colombia. Un relato de supervivencia que dejó al mundo sin aliento. Todo comienza el 1 de mayo de 2023. Una pequeña avioneta Cessna vuela sobre la densa selva del Guaviare, en Colombia. A bordo, viajan 7 personas, entre ellas, Magdalena Myukutuy, una madre indígena del pueblo Huitoto, y sus 4 hijos, Leslie, de 13 años, Soleini, de 9, Tien Noriel, de 4, y la pequeña Christine, de apenas 11 meses. La familia huía de amenazas en su comunidad, buscando un futuro mejor, pero en mitad del vuelo, el motor de la avioneta falla. El piloto declara la emergencia, y la aeronave se estrella en picada contra la jungla impenetrable. Durante días, el mundo no sabe nada de ellos. Los equipos de rescate comienzan una búsqueda desesperada, pero la selva, con sus árboles de más de 40 metros de altura, es como un océano verde que lo devora todo. Cuando finalmente encuentran los restos de la avioneta, el panorama es desolador. El piloto, el copiloto y Magdalena, la madre de los niños, han fallecido. Pero hay un detalle que enciende una pequeña llama de esperanza. Los cuerpos de los 4 niños no están en el avión. ¿Podrían haber sobrevivido al impacto? Aquí es donde comienza la verdadera odisea. Leslie compartió que su mamá sobrevivió al accidente durante 4 días, mostrando una madurez impresionante para su edad. Débil y herida, sus últimas palabras fueron una orden de vida para sus hijos. Váyanse de aquí, busquen ayuda. Con esas palabras resonando en sus oídos, Leslie sacó a la bebé Christine de entre los escombros y, junto a sus otros 2 hermanos, se adentró en lo desconocido. 4 niños, solos, en uno de los entornos más hostiles del planeta. La selva amazónica no es un parque, es un laberinto de peligros, serpientes venenosas, arañas, escorpiones y un ejército de insectos. Además, en esa época del año, llueve casi 16 horas al día, lo que no solo dificulta el avance, sino que también baja la temperatura y aumenta el riesgo de hipotermia. ¿Cómo es posible que 4 niños, uno de ellos, un bebé, pudieran sobrevivir un solo día, y mucho menos 40? La respuesta no está en la suerte, sino en la sabiduría, el conocimiento ancestral. Los niños Myukutuy son miembros del pueblo indígena Hitoto, y desde pequeños, la selva no era un enemigo, sino su hogar. Su abuela les había enseñado a identificar plantas, a encontrar agua y a moverse por la jungla. Ese conocimiento, transmitido de generación en generación, se convirtió en su única herramienta para seguir con vida. Durante los primeros días, se alimentaron con un poco de farina, una harina de yuca que encontraron en el equipaje de la avioneta. Pero cuando eso se acabó, tuvieron que depender completamente de lo que la naturaleza les ofrecía. Leslie, liderando al grupo, buscaba frutos que conocía. Comieron semillas de la palma de Avichor, también conocida como 1000 pesos, y otros frutos silvestres como el copoazú. Aprendieron a identificar qué bayas eran seguras y cuáles eran venenosas. Bebían el agua que se acumulaba en las hojas de las plantas, sabiendo cuál era segura y cuál podía enfermarlos. La logística de la supervivencia era asombrosa. Leslie llevaba a la bebé Christine, que tenía una lesión en la pierna, cargada en su espalda, a veces improvisando un portabebés con telas. Por las noches, construían refugios improvisados con ramas grandes y hojas de palma para protegerse de la lluvia incesante y de los animales. Usaron un toldillo que rescataron para mantenerse a salvo de los mosquitos. Tenían una pequeña linterna que usaron con moderación hasta que se agotó la batería, y una cajita musical que, según contaron, les ayudaba a calmar a la bebé y a mantener el ánimo en los momentos más oscuros. Mientras tanto, en el exterior, se desplegaba una de las operaciones de búsqueda más grandes de la historia reciente de Colombia, la Operación Esperanza. Más de 100 soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército y 70 expertos rastreadores indígenas de diferentes comunidades se unieron en un esfuerzo sin precedente. Los helicópteros sobrevolaban la zona, lanzando kits de supervivencia con comida y agua, y reproduciendo un mensaje grabado por la abuela de los niños en su lengua nativa, pidiéndoles que se quedaran en un solo lugar. Pero la selva es tan densa que los niños nunca encontraron esos paquetes ni escucharon los mensajes con claridad. Los rescatistas seguían un rastro de pistas casi fantasmales, una pequeña huella en el barro, un pañal usado, unas tijeras, la tapa de un biberón y restos de frutas mordisqueadas. Eran señales de que los niños estaban vivos y en movimiento. La esperanza se mezclaba con la angustia. Cada día que pasaba, las posibilidades de encontrarlos con vida disminuían drásticamente. Incluso un perro de búsqueda, un pastor belga llamado Wilson, encontró a los niños y los acompañó durante un tiempo. Leslie contó que el perro jugó con ellos,
pero un día simplemente desapareció en la selva, perdiéndose él también. Wilson se convirtió en otro héroe de esta historia, un guardián temporal para los pequeños. Pasaron 20 días, todo el país estaba en suspenso. El mundo observaba, ¿era posible que siguieran vivos? Los expertos decían que las probabilidades eran casi nulas. Desnutrición, enfermedades, un ataque de un animal, cualquier cosa podría haber acabado con ellos. Y entonces, el día 40, el 9 de junio de 2023, ocurrió el milagro. Un grupo de 4 rescatistas indígenas que peinaban una zona alejada, escuchó un llanto débil. Era la bebé Christine. Siguieron el sonido y allí estaban, los 4 hermanos, juntos. Estaban extremadamente delgados, deshidratados, cubiertos de picaduras de insectos y con algunas infecciones en la piel, pero estaban vivos. Las primeras palabras de Leslie al ser encontrada fueron simples y desgarradoras: tengo hambre. La imagen de los soldados y los guardias indígenas, alzando a los niños en brazos, celebrando entre lágrimas, dio la vuelta al mundo. El comandante de la operación lo llamó un milagro de Dios, pero también un milagro del conocimiento indígena. Los niños fueron evacuados en helicóptero a un hospital militar en Bogotá, donde pasaron varias semanas recuperándose. Los médicos quedaron asombrados. A pesar de la desnutrición severa, sus cuerpos habían resistido de una manera increíble. La pequeña Christine, que cumplió su primer año de vida mientras estaba perdida en la selva, se convirtió en un símbolo de la resiliencia humana. Esta historia no es solo un relato de supervivencia extrema, es un poderoso recordatorio del valor del conocimiento ancestral y la conexión con la naturaleza. Leslie no solo salvó a sus hermanos, demostró al mundo que la sabiduría de su pueblo, a menudo ignorada o menospreciada, es una herramienta de vida, de un poder incalculable. Su valentía, su inteligencia y su amor por sus hermanos convirtieron una tragedia casi segura en un triunfo de la vida. La historia de los niños Miukitui ha inspirado documentales como Los niños perdidos y Operación Esperanza, llevando su increíble viaje a una audiencia global. Nos enseña sobre la fuerza del espíritu humano, la importancia de los lazos familiares y el profundo conocimiento que reside en las comunidades indígenas, guardianas de saberes que en el momento más crítico pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Una lección inolvidable que nos regalaron 4 niños desde el corazón de la Amazonía. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Hasta la próxima.